Bueno, vamos a seguir con nuestros temas de cómo sintetizar nanopartículas, cómo hacerlo más racionalmente. Y lo que a nosotros nos interesa ahora es entender, bueno, el modelo clásico que vimos en la primera parte, que ya sabemos que es un modelo muy idealizado. ¿Acaso podemos usarlo como base para entender por qué a veces tenemos partículas de un tamaño, de otro, si son monodispersas, si no lo son, y poder pensar más racionalmente nuestra síntesis? Entonces, aquí vamos de vuelta a partirlo en dos partes. En una parte vamos a ver, siempre vamos a ver sistemas reales. En una parte vamos a ver lo que es la nucleación no clásica y cómo puede crecer un nanocristal también, que no sea siempre con transporte de materia. Y después vamos a ver el rol de las interacciones entre partículas, que tiene mucho que ver para la síntesis de nanopartículas. Como ejemplos, tenemos acá la nucleación y crecimiento del carbonato de calcio. Son trabajos que ha hecho De Jorio hace no tantos años, pero que lo ha estudiado exhaustivamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que si nos fijamos en este punto, acá crece una partícula, pero luego se redisuelve. Sería el caso de nuestros núcleos, ¿no es cierto? Pero también vemos que hay otras partículas que sí, que crecen perfectamente, y vemos que si esto es a los 100 segundos y esto es al inicio, vemos que, bueno, tenemos realmente un cambio importante en la cantidad de partículas. Aumentó el número de partículas con el tiempo. ¿Eso que nos está diciendo? De alguna manera que la nucleación no fue explosiva, que se hizo nada más aquí, sino que la nucleación siguió y dio lugar a crecimiento también en el tiempo hasta los 100 segundos. Sigamos mirando otro ejemplo. Estos son partículas de oro que se crecen que se forman a partir de oro más, un método, digamos, más sofisticado, pero que permitió monitorear por SAX, por WAX y por V visible, que es lo más convencional. Tengamos en cuenta que por WAX obtenemos la cristalinidad. Vemos que, salvo los primeros estadios, luego la cristalinidad, que son amorfas, luego la cristalinidad va creciendo notablemente. Por SAX lo que tenemos es el radio, el número de partículas y la polidispersión, y eso nos permite ver que nosotros tenemos que el radio crece como crecían las partículas de oro de Turkevich, pero el número de partículas ahora disminuye también, es decir, no es un número de partículas que sea constante, sino que al contrario disminuye. Otro caso que tenemos es la síntesis de clústeres. Esto es un caso de síntesis de clústeres de fosfuro de indio, donde este es el espectro de un clúster. Y si dejamos el sistema evolucionar, podemos obtener los Q-dots. O los Q-dots, tengamos en cuenta que son más o menos de 3.5 nanómetros, bastante monodispersos, y por eso tienen esas buenas propiedades ópticas. La síntesis se hace a partir de un precursor de indio, que puede ser con ácido mirítico, un precursor de indio, un silano de fósforo, y eso da el fósforo de indio. Esto se hace en tolueno a temperaturas altas, altas como 190 grados, 170. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa de esto? Que yo puedo aislar y tener este precursor, este clúster, que tiene unos poquísimos nanómetros, menos de 3,5, que es lo que tienen
los Q-dots aquí. Y eso quiere decir que el clúster, digamos que la nucleación y crecimiento no es que dio el núcleo que creció, sino que el clúster que está antes del núcleo se quedó en un estado localizado y lo que tenemos es, podemos llamar una nucleación en dos pasos para llegar a los quantum dot, porque sí, después esto puede llegar a formar el quantum dot, o sea que si hay una barrera aquí, la puede pasar, pero esta barrera es suficientemente alta como para que este estado, este clúster, sea relativamente estable y lo pueda aislar. O sea que tenemos varios casos de nucleación no clásica, porque en nuestra nucleación clásica esto hubiera sido remontar la barrera y después crecer, sino que tenemos hacerla en pasos, que es lo que estuvimos haciendo acá, que nos va a dar también partículas así o dos tipos de partículas, pero también podría pasar que no haya, digamos, que el núcleo no crezca porque se le van agregando y disolviendo monómeros, sino que se agreguen dos protonúcleos o dos embriones o dos clústeres y esa agregación ya me dé el tamaño por encima del radio crítico, que es el que comienza a crecer. Bueno, o sea que tenemos casos de nucleación no clásica y eso nos sirve mucho para entender cómo podemos quedarnos con partículas realmente muy por debajo del tamaño de los núcleos. Veamos ahora el crecimiento, un escenario de crecimiento ya más complejo y de nucleación más complejo, que es, si nosotros recordamos que aquí teníamos el crecimiento y que en esta parte tenemos un crecimiento supuestamente por adición de monómeros, después vamos a ver que podemos tener otras vías, pero acá, bueno, también tenemos ya una velocidad de crecimiento muy baja y va a haber una tendencia a la estabilización. Pero nosotros enfatizamos mucho en que la velocidad de nucleación es mucho mayor que la velocidad de crecimiento en esta etapa de nucleación. ¿Qué pasa si no es así? Si en realidad no tenemos una forma tan estrecha, que sería tener la nucleación separada del crecimiento, sino que, bueno, sigue la concentración, la vamos a tener que decae más lentamente, o bien que la concentración aumenta lentamente y luego decae. Esto me da lugar a distintos escenarios, pero donde esta parte, donde la concentración no es tan alejada de la concentración de equilibrio, o sea, la solución no es tan sobresaturada, bueno, me lleva a que tengo una velocidad de crecimiento parecida a la velocidad de nucleación. Ahora también, si me fui a una concentración de altísima sobresaturación y luego nuclea y luego la nucleación empieza a ser más lenta, ya también en esa segunda parte vamos a tener una nucleación que ocurre simultáneamente con el crecimiento. Esto es un poco lo que veíamos que pasaba en el carbonato de calcio. La nucleación es un poco lenta, es decir, acá se están formando núcleos que van a empezar a crecer, pero se siguen formando núcleos durante este tiempo hasta que se alcanza el equilibrio. Entonces, esto es otro factor que tenemos que considerar porque no siempre la nucleación es una nucleación explosiva. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una nucleación y un crecimiento que ocurren simultáneamente? Podría tener que haya nucleación de las partículas sobre las partículas ya formadas. Y bueno, ahí entramos en un caso muy interesante que es la nucleación heterogénea. Porque ahora ya no tenemos, como en el caso anterior, en la nucleación homogénea que vimos antes,
que teníamos una interfaz, que es la interfaz cristal o sólido líquido, sino que ahora tenemos tres interfaces, porque tenemos una superficie que tiene una gota, que puede ser una gota de un sólido, el núcleo, y tenemos la interfaz formada por la superficie y el líquido, la solución, por la gota y la solución, y además por la gota o el sólido y la superficie. Ahora, teniendo en cuenta que la tensión interfacial lo que nos decía era que era esa energía necesaria para mantener la cohesión del sólido cuando se rompían enlaces, nosotros obviamente que la presencia de estas dos interfaces va a alterar cuál es la energía necesaria para mantener la cohesión en la interfaz sólido-líquido. Y eso hay por suerte ya hace unos más de 200 años, por 1800, Young resolvió ese problema planteando que la tensión lo resolvió más que nada con líquidos en la interfaz líquido-vapor, que la interacción, digamos, la energía interfacial, esta que es la que me interesa para ver el crecimiento de un cristal, tiene que ver con estas dos contribuciones, pero es muy importante aquí, con la energía sólido-líquido, esta de aquí, cuál es el ángulo que forma esa gota, vamos a llamarla gota o núcleo, con la superficie. Y ese ángulo tiene que ver con cuánto se moja una superficie. Nosotros tenemos un mojado casi perfecto cuando el ángulo es muy chico, o sea, quiere decir que todo el líquido se desparrama. Tenemos una gota normal cuando lo que llamamos normal, cuando tenemos un ángulo de 90 grados, y tenemos un ángulo de contacto muy grande cuando la gota apenas toca la superficie, y eso sería el caso de una situación en agua hidrofóbica. Bueno, obviamente que esto también incide en el delta G, porque si nosotros teníamos que antes delta G era el delta G de volumen más el delta G de superficie, ahora tenemos que tener en cuenta que el delta G de volumen es la mitad, porque bueno, tenemos nada más que media esfera. Y estos delta G de las interfaces que están relacionadas con el crecimiento del cristal los puedo expresar como una función del ángulo, teniendo en cuenta justamente esta relación. Esa función del ángulo es menor que 1, o sea, el valor máximo que puede tomar es 1 cuando el ángulo es pi, o sea, cuando el ángulo hace que ni siquiera haya mojado y estemos de vuelta en el caso anterior. Y eso nos quiere decir que el delta G de nucleación en el caso heterogéneo es menor que el homogéneo, o sea que va a ser más fácil hacer núcleos sobre partículas que hacer núcleos homogéneos. Y por supuesto, bueno, también se puede calcular que los radios de críticos de los núcleos son iguales. Esto justamente es lo que uno puede observar en superficies, o sea, nos queda, esto sería nuestro gráfico de delta G en función del radio. Aquí tendríamos la formación del núcleo y vemos que efectivamente el radio no cambia, estos son cálculos, el radio no cambia y al mismo tiempo el radio no cambia, radio crítico no cambia con el ángulo de contacto, pero sí aumenta la energía de activación o la energía de nucleación a medida que estamos mojando menos la superficie. Entonces, la superficie nos está dando una mayor velocidad de nucleación y eso es un punto importante
a tener en cuenta cuando hacemos métodos de spray, cuando crecemos películas delgadas y por supuesto cuando tenemos una solución donde pueden crecer núcleos sobre partículas. Vamos a ver ahora el crecimiento. Ya hablamos del crecimiento de una forma macroscópica y ahora vamos a verlo un poquito mejor. ¿Qué pasa cuando yo hago crecer algo? Y bueno, tengo algo desde la solución que va a la superficie. En la superficie difunde, o sea, pega y se queda, pero difunde. Y difunde hasta sitios que son energéticamente más favorables. También puedo tenerlo en un sitio donde, bueno, en lugar de difundir se vuelve a disolver y eso va a depender de la solubilidad. Y por supuesto esto va a depender de que se quede incorporado, va a depender de cuál es la concentración externa, o sea, cuál es la sobresaturación. Si yo miro en detalle esto y veo que desde el punto de vista macroscópico, estos distintos sitios que están pintados acá en amarillo, en verde o en rojo, tienen distinta energía interfacial. En realidad lo que tienen es distinta coordinación no saturada, es decir, distinta cantidad de enlaces que se rompieron, por decirlo de alguna manera. O sea que hay sitios en la superficie que difieren en la energía superficial y en el número de coordinación. Y por supuesto, los sitios con mayor coordinación no saturada son mucho más lábiles, son más fáciles de desprender o más fáciles de saturar su coordinación con otras especies. Bueno, nuevamente estamos para tener en cuenta cuál es la solubilidad de estas cosas, sobre todo por esta parte de aquí que depende de la solubilidad. No va a ser lo mismo tener una superficie que tiene muchos sitios con coordinación no saturada, como puede ser una esfera pequeña, que en realidad son facetas que tienen muchos escalones, kinks, y eso nos va a dar una mayor solubilidad. O sea que lo podemos ver tanto desde el punto de vista molecular como desde el punto de vista termodinámico. Y ahora entramos en algo interesante, porque aun cuando no tenga sobresaturación o tenga poca sobresaturación, yo puedo tener un crecimiento de cristales y se observa y tiene que ver justamente con esta solubilidad. Yo tengo partículas grandes y partículas chicas. Eso se veía muy bien con el carbonato de calcio. Y entonces las partículas chicas van a tender a disolverse. Y eso que se disuelve va a tender a depositarse, va a ser más favorable depositarse sobre las partículas grandes. Nosotros decimos muchas veces que el pez grande se come al pez chico. La partícula grande incorpora a la partícula chica o la va incorporando. Es muy interesante ver que esto lo que va haciendo, yo tengo un sistema inicial de muchas partículas con distintos tamaños y bueno, al final voy a tener menos partículas con más tamaño justamente por este proceso que se llama Oswald ripening o maduración de Oswald en castellano. Y esto sobre todo va a pasar en esta parte de nuestra curva de crecimiento, especialmente cuando estamos muy cerca de la concentración de equilibrio, que es la solubilidad del material. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que tenemos que el radio aumenta, y eso es lo que vemos perfectamente acá. Y por otra parte, que el número de partículas disminuye, que es también lo que vemos acá en este proceso. Y eso pasa a ser un criterio para definir cómo puede ser nuestro sistema. Entonces yo podría inventarme de alguna manera de tener dos poblaciones, una población grande y una población chica, y la población chica la puedo hacer desaparecer, digamos, con la población grande. Y efectivamente eso se hace y de alguna manera puedo enfocar el radio. Bueno, con esto ya hemos
entrado en una parte de los sistemas reales, donde ya el crecimiento no es por adición de monómeros, la nucleación no es solamente remontar una barrera, ahora lo vamos a seguir en la segunda parte.